Y hay muchas otras cosas, pero bueno. Sí, respecto a lo de Elsa von Freitag. Sí, gran Porque tema. esto creo que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, la Sí. autoría del urinario de Duchamp. Esto Bueno, es, o sea, ¿crees que, cuál es tu versión al bueno, respecto? mi versión, yo pienso que el mismo Duchamp no daba a sus ready-mades la categoría de obra de arte que los surrealistas le dieron a los años 30. Es decir, el mismo Duchamp, cuando hacía sus ready-mades, eran como unos viajes conceptuales en posibilidades, ¿no? Le gustaba mucho hablar de posibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, Duchamp no guardó ninguno de los originales de los ready-mades, pero sí que guardó sus cuadros y sus vídeos, ¿entiendes? O sea, Duchamp cuando hacía un ready-made, cuando se iba del lugar lo abandonaba, lo dejaba. Por lo tanto, para él era una obra, pero en un sentido menor, en una cosa más como un experimento. Por ejemplo, la misma rueda, la rueda de Duchamp, es un ready-made, pero que tarda mucho en asumir como ready-made. Cuando Duchamp hace la rueda, el año 13, él la hace como un entretenimiento. Y lo que le interesa es la rueda sola. O sea, el taburete es como imprescindible para que la rueda se aguante. Pero de hecho, hay algunas fotos donde se ve que la rueda está pegada a otros soportes, como a una tarima, a otros. Lo que le interesa es la rueda. Y cuando él pinta en 1918 su último cuadro que se llama Tums, T apóstrofe M, Tum, es como un resumen de sus ready-mades y aparece en el lado izquierdo la rueda, la sombra de la rueda. Pero la rueda sin horquilla y sin tamburete. O sea, Duchamp tarda mucho en asumir la rueda con tamburete como objeto completo, ¿no? Y además, todos los ready-mades que hace los va perdiendo por el camino. Esto es una introducción muy larga, pero cuando Duchamp entra en contacto con los surrealistas en el año 30, es cuando se da cuenta que para ellos es un héroe, Duchamp, el padre de Dada, tal. Y entonces los surrealistas que están muy interesados en los objetos surrealistas ven a Duchamp como un predecesor, como un padre. Y entonces cuando Duchamp retoma sus objetos y los resitúa mentalmente también ya como obras de arte de pleno derecho. Digo todo esto porque cuando se produce el tema del urinario, Duchamp nunca dijo que lo hubiera hecho él. Sí que lo dice, al final de su vida. Le ha pasado mucho tiempo. En el momento en que se produce el urinario, firmado por R. Mood, que es una broma evidente, porque R. Mood es como si yo hiciera un urinario y lo firmara el señor Roca, porque la fábrica de urinarios se llamaba R. Irons Mod, o no. O sea, le cambió la O a la U, y además había un personaje de cómic, que era como Mortadelo y Filemón, que se llamaba R. Mood, con U. Por lo tanto, es como si dijera Mortadelo Roca, ¿no? Algo así. O sea, una broma chunga. Pero es que esto es muy importante. Hay que entender que en aquel momento era una broma de este calibre. Ridícula. O sea, Mortadelo Roca. Sería la traducción de la firma de Duchamp en el urinario. Para la Duchamp. gente, perdón, para la gente que nos vea, Roca es una marca muy importante de Sí, urinarios en España, exacto. porque no sé si en Latinoamérica Roca también Sí, fabrica o no, no lo sé. Pero aquí la mayor exacto. parte de lavabos, de los váters, son marcas Roca. Exacto. De Y hecho, aquí se Mortadelo, dice. bueno, pues es un personaje de cómic muy divertido. Sí. Exacto. Sí, sí, es verdad, hay que aclarar. Entonces, claro, ¿qué pasa con el urinario? Bueno, Duchamp en el año 1912 presenta su desnudo bajando la escalera en el Salón de los Independientes, que en teoría no podía rechazar nada, pero se lo rechazan. Bueno, no se lo rechazan, le dicen que hombre, que una mujer bajando una escalera, que no sé, que es poco cubista el tema, porque parecía más futurista, y eso les molesta, porque los futuristas y los cubistas acababan de pelearse. Primero estaban intentando hacer una alianza, pero en 1912 ya se habían peleado. Entonces, que un colega cubista traiga un cuadro a la exposición cubista que parece futurista, molestaba un poco. Y además también molestaba el título escrito delante. Pero también hay que recordar otra cosa que hay gente que no sabrá, y es que Duchamp en aquella época era conocido, más o menos, no mucho, pero era ilustrador de
de caricaturas satíricas. Entonces, claro, hombre, Duchamp, pintor, era un caricaturista, ¿no? Entonces, es como si, claro, es como, no sé si aquí se conoce Mariscal, que el que hizo el cómic de las Olimpiadas. Claro, pintor, bueno, es un caricaturista. Entonces, yo creo que todo eso hizo que sus colegas le rechazaran el cuadro. O sea, le pusieron muchas pegas y al final Duchamp lo retiró. Entonces, él dijo, vamos a ver si en Nueva York podemos hacer un salón de los independientes que sean capaces de aceptar una cosa tan bárbara como un urinario de hombres, ¿no? Pero eso yo creo que no lo pensó solo Duchamp. Es decir, yo creo que mi tesis es que eso fue el resultado de una tertulia entre Duchamp, Walter Arensberg, que era su coleccionista, Elsa Frittag Leuenhoven y otros. O sea, esta gente constituían un salón, que era el Salón de los Arensberg, donde se reunían, bebían, discutían sobre arte. Entonces yo creo que en algún momento determinado surge eso. Yo creo que es una decisión colectiva, que no es una obra de Duchamp, es una decisión colectiva donde Elsa von Frittag-Leuenhoven participa. Pero hay otros elementos para pensar que Elsa participa. Porque, por ejemplo, Elsa hizo un ready-made simultáneamente a Duchamp sin conocer a Duchamp. Hizo lo que se llamaba el ornamento durable, que era una argolla de hierro que se encontró en la calle, ¿no? Y que la nombró obra de arte sin hacer nada sobre ella. Por lo tanto, es el mismo mecanismo. Por lo tanto, yo creo que Elsa y Duchamp compartían rellano en el mismo edificio. Durante un año eran vecinos de puerta a puerta. Por lo tanto, es muy probable que discutieran mucho sobre estas cosas de hacer arte sin hacer nada, ¿no? O sea, hacer arte simplemente por elegir un objeto. Porque a Duchamp le costó mucho definir el concepto ready-made, mucho más de lo que parece. Y yo creo que el caso concreto de urinario fue la consecuencia de un debate en una tertulia donde estuvieron Duchamp, Elsa y seguramente Walter Arensberg y alguno más. Y entonces esa decisión colectiva les lleva a enviar el urinario al salón para ver qué pasa. Y lo que pasa es que los del salón se ponen histéricos y lo esconden, ¿no? Pero entonces, y ahí entra Duchamp ya como más individualmente, Duchamp es el primero en defenderlo. O sea, lo que hace Duchamp es defender el urinario como obra de arte. O sea, él asume la defensa del urinario. Es el único que lo hace. Pensaba que tenía que ver más con una crítica que hubo al cabo de un tiempo hablando sobre el urinario y como cuestionando si realmente el urinario podía ser una obra de arte o no. Bueno, claro, pero es que esto eso es el tema ready-made, ¿no? Si un objeto que tú no has hecho, simplemente por decir que tú lo nombras, es una obra de arte o no. Claro, yo pienso que en el debate del Salón de los Independientes en Nueva York, el tema era a ver si son capaces de tragar esto, a ver si son capaces de asumir esto, y no fueron capaces. Con lo cual estaban rompiendo las reglas del salón, que es cualquier cosa que sea enviada al salón, si paga la cuota para pagar el catálogo y el espacio, tiene que ser admitida. Y no lo hicieron. Lo que hicieron fue esconderlo en un rincón y después apareció de repente. Entonces, lo que hace Duchamp es defender el urinario como obra. Creo que habla con la prensa, es lo que habla con la prensa para explicar que eso ha sucedido y que esa es una obra del señor Muth, nunca habla de él. O sea, él lo que hace es defender el urinario. Y fíjate que que es una cosa que yo he señalado en mis artículos, hay un momento cuando Duchamp dice he hecho esto, que no lo dice, pero cuando lo dice implícitamente, el año 1940, más o menos, cuando hace la boîte en valise, incluye en miniatura el urinario, en ese momento está diciendo esto lo he hecho yo. Pero hay que fijarse en un detalle. El urinario, cuando se presenta en la galería de Stirlitz, que se expuso allí, o se hizo una foto allí, no se sabe muy bien, está sobre una peana, o sea, está invertido, la posición del urinario ha cambiado de receptáculo que puede recoger la orina pegado en la pared, sí, a una cosa sentada sobre una peana que tiene más bien una forma de Buda, decían, ¿no? Entonces, Duchamp, cuando lo incluye en su boîte en valise, que por cierto, Elsa von Frittag Leuenhoven ya hace años que está muerta, que es
que quizás podría decir, ojo que ahí estuve yo, ¿no? No lo dice porque está muerta. Entonces, en su Vattenballis el urinario está puesto como urinario, no como fontaine. Eso es muy importante. Para Duchamp ese detalle no es, no es menor. Pero además ahí lo que está haciendo Duchamp, yo creo que lo que está haciendo Duchamp ahí, es decir, yo tuve algo que ver con esto. Después, en los años 60 sí que dice que lo hizo él. Pero eso ya es al final de su vida y, bueno, y a lo mejor, en fin, claro que lo hizo él. O sea, claro que él estuvo metido en el asunto, ¿no? Pero a lo mejor no dice todo, ¿no? No dice que hubo otra gente metida en el asunto, que inicialmente fue una provocación, que él asume los ready-mades como obra de arte con los surrealistas y no antes. O sea, hay toda una serie de cosas que no dice. ¿no? Pues fíjate tú, un simple urinario, Sí. cómo ha trastocado la historia del arte. Porque, o sea, todo lo que entendemos hoy día como arte conceptual, que es la base sobre la que Sí. sustenta un montón de disciplinas, parten de este urinario, ¿no? Es que... No, no, ¿No? no, ¿Tú no lo crees así? Ah, no, pues no, no, no. rectifícame o corrígeme, por No, favor. bueno, disculpa, no, no. No, no, dime, dime, dime. De hecho, sí, pero, pero me gusta decir que no, porque en realidad hay un ready-made mucho más importante, que es el botellero. El botellero, que es el secador de botellas, ¿sabes? Aquel aparato, aquella estructura metálica que se usaba para lavar botellas y secarlas, ¿no? O sea, ¿sabes? De otra forma que él también lo llama erizo. Yo creo que este es el primer ready-made realmente importante y definitivo, y del cual Duchamp tiene conciencia completa en el momento de hacerlo, es este botellero. Porque la rueda es un proceso, él tarda mucho en asumir la rueda como objeto. Casi diría que hasta el año 50 no lo hace. En cambio, el botellero sí, es el primer objeto que él, desde el primer momento, dice, esto es un objeto de arte sin haber hecho nada sobre él, ¿no? Simplemente porque lo he firmado en un rincón. También el primero se pierde, como siempre, y el segundo también. Pero entonces, en Nueva York, no, perdón, entonces tarda muchos años en volver a construir el botellero, que es para los surrealistas, en el año 36, en la exposición, ¿no? Pero el botellero sería el primer objeto revolucionario como objeto, y después la pala de nieve, que la hace en Nueva York, que es el primer objeto que tiene ya el nombre de ready-made, que él compra una pala de nieve, yo tengo una también aquí, y entonces pone en avance a un brazo roto, y ese es el primer ready-made a plena conciencia con el nombre y todo, ¿no? Eso es lo que transforma ese del arte. Lo que pasa que, claro, el urinario tiene tanta anécdota y es tan provocativo que es el que se lleva la palma de la noticia, ¿no? O sea, pero ¿tú no crees que para que él hiciera el botellero previamente tuvo que existir el urinario? Que fue como el No, no, es que el predecesor, urinario como es que de algún después. modo rompió un poco el No, hielo no, para... el urinario es después. Después. O sea, la O rueda es sea, año... ¿el urinario fue después del botellero? Sí, sí, sí. O sea, primero está la rueda, 1913. Después está el botellero, 1914. Después está la pala, 1915. Y después aún hay otros ready-made y el urinario es de 1917. Por lo tanto, Pero es mucho, mucho más tarde. honestamente no, yo pensaba que había sido posterior. O sea, Esto es realmente para cuando Marcel Duchamp, con fruto de esta tertulia o lo que sí, fuera, plantan ahí el urinario, sí, él ya tenía mucho trabajo hecho en esta línea. O sea, que realmente claro. no hubiera sido nada descabellado que el urinario hubiera sido una obra suya, ¿no? No, no, es que él participa en el urinario. Es que el Sí, problema es sí, que sí, sí, lo sé, pero asumir... me refiero que hay gente que dice, bueno, es que el urinario, como cuestionando un poco la autoría y tal, creo Bueno, que es claro, como que no es tan relevante teniendo en cuenta toda la trayectoria previa que había habido, ¿no? bueno, el urinario, claro, a ver, aquí hay muchos intereses en juego. Porque, por ejemplo, que Elsa von Florinhoven participó, también creo que es claro, hay muchos indicios. Sin embargo, hay gente que se niega rotundamente a aceptarlo. Incluso hay un historiador suizo que ha hecho un libro solo para demostrar que Elsa von Florinhoven no tuvo nada que ver con el urinario. Solo para demostrar eso. Aún no lo he leído ese libro, pero tengo ganas de leerlo. Pero me parece un poco exagerado hacer tanto esfuerzo para negar la participación de una persona en una cosa que seguro que fue colectiva, que seguro que fue resultado de una charla con varias personas, o sea, con la tertulia de Arensberg, ¿no? Hmm. Entonces,
el problema del arte es que ellos quieren obras de autores únicos y eso es un poco ridículo, ¿no? Entonces, incluso el mismo Duchamp, él no asume sus ready-mades como obras específicas hasta que trata con los surrealistas, porque la demostración es que él pierde todos sus ready-mades, pero no pierde los vídeos y los dibujos y los cuadros, eso no lo pierde. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque los ready-mades son mecanismos de pensar, cosas que él puede recuperar en cualquier momento, no lo ve como un objeto irreemplazable, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando llega en contacto con los surrealistas es cuando se da cuenta que, bueno, ¿no? Que eso realmente tiene importancia y que eso tiene un impacto en la comunidad artística y que él es el padre de ese rollo y que lo quiere aprovechar, ¿no? Se lo quiere hacer valer. Es en ese momento, entonces, cuando empieza a maquinar la reconstrucción de todos sus ready-made, es cuando empieza a maquinar la boîte en valise, es cuando él se auto recupera, ¿no? Que también es legítimo, ¿eh? Claro. Claro.